Bueno, el tema sobre el cual me parece pertinente explicar algo desde la perspectiva de la historia ambiental es el tema de la sustentabilidad o sostenibilidad, como se dice en España, o durabilidad, como se diría en Francia. Y esto es así porque en realidad, digamos, las ciencias de la sustentabilidad, que son un área amplia, muy amplia del conocimiento, también han estado afectando, relacionándose cada vez más con las ciencias humanas y sociales, y en general en historia ambiental pues nos preguntamos mucho acerca de la sustentabilidad, es decir, hay muchas preguntas que están vinculadas con el tema de la sustentabilidad. No solamente la sustentabilidad presente, es decir, qué tanto las diferentes actividades humanas en el presente son o no sostenibles, sino también, por ejemplo, mucho de diferentes formas, por ejemplo, tipos de vida preindustriales o diferentes actividades productivas anteriores en el pasado, inclusive en el pasado remoto o no tan remoto, tenían indicadores, tenían aspectos de una sustentabilidad mucho mayor que las actividades que tenemos en el presente. Sino también, y yo creo que la fundamental preocupación en torno a la sustentabilidad es la que está hacia el futuro. Es decir, ¿cuál es el futuro que nos espera? Y bueno, evidentemente eso nadie lo sabe, ¿no? Y muchísimo menos desde la perspectiva de la historia, sería peor que un abuso y un absurdo hablar del futuro, a pesar de que las historias del futuro son historias que son cada vez más populares. Y esto es así, ¿por qué entonces nos podemos interesar en el futuro o en la sustentabilidad o insustentabilidad del futuro? Pues precisamente porque ante la crisis global que tenemos en la actualidad, nos damos cuenta que estamos viviendo una época de alto riesgo, una época en la que desde las ciencias ambientales nos dicen, bueno, para el 2030 pues va a empezar una crisis del agua, para el 2050 hay que empezar a pensar en sociedades postpetróleo, para tal fecha va a haber tal catástrofe, y que a final de cuentas, por ejemplo, el avance de las consecuencias del cambio climático, solamente estamos jugando con mayor o menor tiempo que le resta de vida pues, a la humanidad. Entonces, yo creo que es una pregunta, un tema muy pertinente desde la historia ambiental, relacionar estos tres tiempos, es decir, el presente, el pasado y el futuro, con el estudio de la sustentabilidad. Una forma importante de definir la sustentabilidad es a partir de lo que no es la sustentabilidad. La sustentabilidad no es el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable es una forma más de practicar el desarrollismo, pero digamos con un poco de preocupación ambiental, con un poco de maquillaje verde, ¿no? La sustentabilidad, estamos hablando entonces fundamentalmente de la posibilidad de la vida, de la posibilidad de la continuación de la especie humana y de qué cambios necesitamos hacer en el presente para que en el futuro eso pueda suceder. Y esos cambios que hay que hacer en el presente, y ahí es donde la historia se vuelve pertinente, pues ¿de dónde los vamos en qué nos vamos a inspirar? Pues en aquellas sociedades que en el pasado demostraron por una o por otra actividad que tenían rasgos de sustentabilidad mucho más definidos que la forma insustentable de vida que tenemos en el presente. Y esto es en cuanto, por ejemplo, pues a la producción de alimentos desde la perspectiva agrícola o ganadera, pero también en nuestra relación, por ejemplo, con el mar, en nuestra percepción de la naturaleza, en el concepto que tenemos de la naturaleza y sobre todo en las relaciones sociales que mantenemos entre nosotros. Muchas gracias.